El denominado modelo chileno, que parecía intocable, ahora está en discusión. Una interpelación que se hace tangible en las calles del país trasandino a través de la protesta social. Los frentes de conflicto que afronta el presidente Sebastián Piñera a poco más de un año de mandato son múltiples. Estudiantes y docentes, activistas ecológicos, aborígenes mapuches y trabajadores del cobre. Un abanico de confrontación contra un sistema que, al mismo tiempo que ofrece los mejores indicadores macroeconómicos de América Latina, crea más pobreza y desigualdad. Es por eso que un sinfín de demandas ciudadanas ha logrado aglutinar a miles de chilenos en las calles. El 11 de julio de 2011 se desarrolló una huelga que, incluso para los chilenos, fue histórica, ya que más de 45.000 obreros del cobre, la industria que es la columna vertebral y el emblema de la economía trasandina, encararon la protesta con un reclamo de ribetes políticos e ideológicos. Resistir lo que denuncian como la intención de privatizar el sector, paralizando sus funciones durante 24 horas y prometiendo entregar documentos con detalles de las intenciones oficialistas. Fueron incluso más allá al instalar en el escenario público sus reclamos a través de la propuesta de un referéndum acerca de las políticas mineras, con el fin de impulsar la renacionalización del cobre. Los integrantes de la Federación de Trabajadores del Cobre escogieron una fecha significativa para la protesta, ya que este 11 de julio se recordaron los 40 años de la nacionalización de este mineral por el gobierno de Salvador Allende. El paro, además, es el primero del sector desde 1993. Voceros del gobierno tildaron la protesta de ilegal, injustificada e incomprensible. También aseguraron que estaba basada en una premisa absolutamente falsa, ya que Codelco no se va a privatizar, tal como contraatacó la vocera de gobierno, Anna von Baer. El acatamiento de la medida de fuerza fue de casi el 100%, por lo que se la comparó con la gran huelga general de los mineros del cobre de 1983, que exigía el retorno a la democracia durante la dictadura de Augusto Pinochet. Raimundo Espinosa, de la Federación de Trabajadores del Cobre, denunció que Codelco creó una sociedad anónima para traspasar las pertenencias de uno de los yacimientos, el Gabriela Mistral, y que se está a la espera de que Piñera firme esa transferencia. La primera alarma sonó a partir de la intención del gobierno de modernizar y aumentar la producción con una inversión hasta 2015 de 17.000 millones de dólares y al menos 2.600 despidos. Entre 1976 y 2010, los excedentes aportados por Codelco superan los 62.000 millones de dólares, cerca del 12% de los ingresos fiscales del país. La empresa es la primera productora de cobre del mundo y posee, además, cerca del 20% de las reservas mundiales del metal. Tiene activos propios por más de 20.000 millones de dólares y un patrimonio que en 2010 ascendió a 4.500 millones de la misma moneda. Los trabajadores del sector coincidieron con los estudiantes en las demandas sociales, en varias declaraciones públicas y comunicados, lo que comenzó a conformar un eje de reclamos que atraviesa a la sociedad chilena. La otra cara del descontento la encarnan, ya desde el gobierno de Michelle Bachelet, los estudiantes, que en consonancia con los obreros de las minas piden más igualdad, menos mercado y mayor participación del Estado. El jueves 14 de julio se desarrolló un nuevo paro y movilización convocados por la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, a los que se sumaron docentes secundarios y contaron con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores de Gremios de la Salud, el Transporte Público y el Sindicato de Actores, entre otros. La educación superior en Chile es una de las más caras del mundo desde la dictadura pinochetista. El 30 de junio, unas 400.000 personas marcharon por casi todas las ciudades en la mayor manifestación desde el retorno a la democracia en marzo de 1990. Contrariando la principal demanda estudiantil, Piñera propuso legalizar el lucro en la educación superior y descartó estatizar las escuelas municipalizadas. No mencionó la posibilidad de hacer cambios constitucionales ni la solicitud de gratuidad en la educación. Pero los estudiantes van más allá. Quieren cambiar la Constitución de 1980, promulgada en plena dictadura tras la realización de un referéndum que no contó con ninguna garantía de transparencia. Esta Carta Magna, en su artículo 19, consagra la libertad de enseñanza, entendida como la facultad de lucrar con la educación como uno de los aspectos más relevantes. Hasta el momento, ni la Concertación, que ocupó la presidencia por 20 años, ni ahora la administración Piñera, mostraron voluntad de modificar ese precepto refractario e injusto.
Al mismo tiempo que las protestas se vuelven transversales y los movilizados unifican y potencian sus reclamos, la popularidad del presidente Piñera se desploma. Según una encuesta de la Universidad Federico Santa María, el 81% de los chilenos simpatiza con las demandas estudiantiles. Y el Centro de Estudios para la Realidad Contemporánea, CERC, dio a conocer otro sondeo, según el cual la adhesión a Piñera bajó otro 12% en relación con diciembre pasado y se ubica en un 35%. Una caída estrepitosa si se considera que en octubre pasado, cuando rescataron a los 33 trabajadores de la mina San José, su popularidad trepó al 70%. Luego de una visita de Estado a México, Piñera ensayó una disculpa al afirmar que gobernar un país no es fácil. La confesión saltó al conocimiento público junto con las últimas cifras sobre la pobreza que publicó la Fundación Sol, dedicada al estudio de la situación laboral. Según ese centro de estudios, en Chile, el 5% más rico de la población gana 830 veces más que el 5% más pobre. Las movilizaciones contra la aprobación ambiental de 5 centrales hidroeléctricas en la Patagonia dispararon este año 2011, plagado de protestas. Sin embargo, el gobierno redujo la exigencia a termoeléctricas y estableció la nueva norma que les permite mayor contaminación al subir los límites de emisión de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Y la condena de 4 mapuches a 25 años de cárcel, acusados de delitos terroristas, han vuelto a tensar las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado, tras una huelga de hambre que puso en jaque a ministros y jueces. A pesar de las movilizaciones, las iniciativas que favorecen al sector privado se afirman. Según datos oficiales, la inversión extranjera pasó de 30.000 millones de dólares en 2010 a más de 80.000 millones para este año. En simultáneo con la protesta social, los medios internacionales viraron de los elogios a las críticas hacia la administración del exitoso ex empresario Sebastián Piñera. Quedó atrás el aire de epopeya del rescate minero. Ahora Chile es noticia por la resistencia de vastos sectores de su población y políticas similares a las que indignan en otras partes del mundo y empujan a los ciudadanos a tomar las calles. Como si se tratara de un país a punto de explotar. Ciudadanos marchando, enfrentándose a la policía. Veteranos de los cuerpos de infantes de Marina pasando día y noche en pie de guerra contra la corrupción y el descontrol financiero de Wall Street. Se trata del descontento social que ha hecho erupción en Estados Unidos. Por ejemplo, este artista ha sido arrestado 2 veces por demandarle transparencia al sistema económico y político del país. No esperaba ser arrestado, encerrado, encarcelado por horas y horas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una buena causa como este movimiento. Ignorado por las primeras 3 semanas en el barrio neoyorquino de Wall Street, el movimiento pacífico de estos jóvenes pasó a tomar otras medidas. Los asistentes aumentaron su descontento. Incluso, muchos de los participantes comparan este movimiento a la primavera árabe, pero en su equivalente norteamericano, el invierno del capitalismo estadounidense, un paso más cerca a una verdadera revolución social. Estamos diciendo que como la primavera árabe, esto es el otoño, este es el invierno del capitalismo. Nosotros queremos decir que pensamos que esto es el comienzo de una revolución en Estados Unidos. Y es que los arrestos han causado simpatía en la opinión pública. No es nada más que un intento de la policía de tapar el descontento masivo de la población. El gobierno de Estados Unidos habla sobre la democracia a lo largo y ancho de todo el mundo y al mismo tiempo bombardea a personas en muchos países. Y aquí en casa no permiten a las personas estar involucradas en protestas democráticas. Y estas protestas representan los intereses de la mayoría absoluta de los estadounidenses. Las últimas encuestas muestran que el 75% de la población apoya estas manifestaciones. Sin embargo, a los medios de comunicación del país poco parece importarles las demostraciones y en el mejor de los casos los principales rotativos estadounidenses prefieren ignorar el problema.
Lo mismo ocurre con las grandes cadenas noticiosas. Están más preocupados de lavarse el cerebro a la gente con programas deportivos y de variedad, y cualquier cosa que sirva para distraer al público de los principales asuntos. Ahora mismo es lo importante. Para los analistas, estas demostraciones populares ocurren porque para la mayor parte de los estadounidenses, la posibilidad de ser escuchado a través de los medios de comunicación y los canales tradicionales de la política bipartidista continúa siendo algo relativamente lejano. El pueblo de los Estados Unidos se está dando cuenta que la verdad es que no hay mucha diferencia entre los republicanos y los demócratas. Por eso ahora creo que hay mucha gente que busca otra opción, que pertenezca al pueblo. Por eso creo que lo que tenemos que ver ahora es el crecimiento de un movimiento independiente de los partidos, de organización de abajo, que pueda traer los cambios que en verdad necesitamos. Al mismo tiempo, las posibilidades de emitir opiniones en un contexto abierto al debate parecen haber desaparecido en medio de la recesión económica. Y en este sentido, las manifestaciones en Wall Street y otros espacios simbólicos del poder monetario son una prueba irrefutable de que la voz del ciudadano común no puede ser silenciada, ni con policía ni con sistemas económicos. Y a la represión se suman los indicadores nacionales en términos de empleo, liquidez y solvencia, que parecen indicar que el descontento continuará a paso constante. El clima de protesta popular se extiende por Europa Occidental. En Portugal se realizan nuevas demostraciones contra el plan de ayuda financiera negociada entre el gobierno de ese país con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Las protestas, impulsadas por los principales sindicatos del país, se realizaron de forma pacífica en la capital. Los activistas rechazaron los altos niveles de desempleo que existen en el país. El programa que impulsa el gobierno busca reformas estructurales a cambio de un préstamo del Fondo Monetario Internacional valorado en 111 millones de dólares para los próximos meses. Sabemos que esto es un robo porque cada euro que el FMI nos dé estará tomando dos. Todas las condiciones sociales, todos los derechos sociales están siendo mermados por esta intervención. El pueblo portugués no tiene la posibilidad de dar su opinión sobre esta intervención porque las elecciones se efectuarán en apenas 2 semanas. Por eso, rechazamos este plan de austeridad y rechazamos esta intervención del Fondo Monetario Internacional. En el vecino España, la Puerta del Sol en Madrid, allí lo vemos, volvió a ser punto de concentración de la juventud que reclama cambios en el país. Los manifestantes del movimiento 15M ya han informado que no acatarán ninguna restricción del gobierno contra las protestas. Este miércoles fueron prohibidas en Madrid, Sevilla y Granada. Los activistas que exigen una profunda reforma del sistema democrático español se mantienen a la expectativa por la decisión sobre las reglas para protestar días previos a las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo. El movimiento del 15M o de los indignados piden abstenerse y votar en blanco en rechazo a las políticas gubernamentales. Cientos de jóvenes en Madrid han dado un golpe sobre la mesa y han dicho basta ya a los contratos basura, a los salarios bajos y a los recortes presupuestarios en educación. Estos jóvenes esperan tener un futuro mejor y por eso esta manifestación, porque quieren reivindicar su malestar. Hoy en día en España hay 90.000 jóvenes parados. No son los responsables de la crisis, pero sí sus víctimas. Ahora nos vemos nuevamente pagando los jóvenes, la juventud, la crisis de este sistema, del sistema capitalista. Por eso decimos no y hoy hemos salido a protestar. 50.000 jóvenes no han sido admitidos en FP. Las matrículas universitarias han subido un 30%. No se trata de no querer, se trata de no poder. Precios, todo, selectividad, formación profesional, no hay plazas, nos quedamos sin trabajo, dineros que son el dinero que cobramos los estudiantes jóvenes y trabajadores, una mierda de salario. Aseguran que la educación se está degradando a pasos agigantados. Realmente con los ataques a la educación se está hipotecando y se está comprometiendo el futuro de toda una generación. Para no hacer selectividad, los que estudiamos 2 años más que bachillerato no tenemos por qué volver a hacer selectividad una vez hecha la formación profesional superior. Y por eso estamos aquí. Y la culpa la tiene un gobierno que hace recortes para tapar el gran agujero que ha dejado la banca. Para que no suban las matrículas, contra la privatización de la escuela pública y las universidades,
para tener un futuro en el que todos podamos estudiar, y mis hijos y los de todos. Quieren estudiar y quieren tener un salario digno. Los griegos se rebelan contra las medidas de privatización gubernamentales y salen a las calles a rechazar estos planes impulsados por el Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores del sector eléctrico han sido los primeros en mostrar su descontento frente al Ministerio de Finanzas. El gremio asegura que la privatización de la Compañía Nacional Eléctrica se traducirá en pérdidas de empleos y alzas en los precios del servicio. El gobierno heleno aceleró la aplicación de reformas económicas tras la presión de la Unión Europea para respaldar la recuperación de las finanzas del país. A finales de 2009 se descubrieron irregularidades financieras y manipulaciones estadísticas cometidas en las cuentas públicas griegas durante años. Grecia había hecho caso omiso al Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. Ante este panorama, el gobierno de Georgios Papandreou aprueba los presupuestos para 2010 con el ambicioso objetivo de reducir el déficit público. En 2010, el gobierno pone en práctica nuevas medidas para controlar el gasto público, lo que dio inicio a una jornada de huelgas y protestas que se intensificaron con recorte de un 30% de las pagas a funcionarios públicos. Las manifestaciones en las calles se intensificaron tras la masiva ola de despidos. La zona euro aprobó un plan de rescate, pero esto no frenó las protestas que dejaron un saldo de 3 muertos. En total, 6 huelgas generales se realizaron en todo el país. En 2011, la situación de inestabilidad continúa. Grecia amenaza con irse a la bancarrota en junio y pide nuevas ayudas al bloque europeo. En mayo se intensifican las protestas y surgen los indignados, ciudadanos que rechazan las medidas de recorte. En lo que va de año, los griegos han realizado 4 huelgas generales contra el plan de ajuste para recibir financiamiento del FMI y el bloque europeo. Lo que pasa me suena como una cazarola que poco a poco el agua se está subiendo y se está caliendo y en algún momento toda la cazarola va a explotar. Los choques se produjeron cuando miles de personas tomaron las calles de Londres en rechazo a los planes sociales aplicados por el gobierno británico. Se estima que unos 100.000 ciudadanos participaron en la marcha contra las medidas de austeridad. Estamos marchando para decirle al gobierno que estamos en contra de todos los recortes que están haciendo, son demasiado rápidos. Los líderes sindicales dicen que más de 200.000 británicos están enojados por los recortes del gasto público, el aumento de impuestos y el desempleo, además de las reformas en el sistema de pensiones. Durante la marcha, las calles de Londres estuvieron custodiadas por más de 4.000 efectivos para mantener el orden en la ciudad y evitar que se repitieran los hechos violentos del pasado diciembre, cuando las protestas estudiantiles contra el aumento de tasas universitarias provocaron los peores disturbios en las últimas décadas. Así, decenas de italianos rechazaron las medidas económicas anunciadas por el gobierno. La huelga, que duró aproximadamente 8 horas, afectó el transporte terrestre y aéreo, ocasionando la cancelación de 89 vuelos entre Roma y España. Las protestas se extendieron a 100 ciudades del país. Creemos que la crisis debe resolverse de otra manera, que les exijan que paguen impuestos a los que nunca lo han hecho, que paguen las instituciones financieras que por décadas han acumulado deudas con el Estado. Cientos de manifestantes indignados intentaban romper la barrera de seguridad para entrar al Parlamento. Mientras, eran dispersados por la policía con gases lacrimógenos. Rechazan las medidas financieras con las cuales el gobierno pretende ahorrarle al país más de 70.000 millones de dólares. En medio de este escenario, la Cámara Alta del Senado aprobó el controversial plan de austeridad con 165 votos a favor y 141 en contra. Entre las medidas económicas destacan el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 20 al 21% y el retraso de la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años. El plan pasará este jueves a la aprobación de la Cámara Baja del Senado, donde el primer ministro Silvio Berlusconi también tiene mayoría.
300,000 personas, más de 300,000 llegando de varias partes. ¿El movimiento se espera que crezca? Va a crecer, esto va a ser nacional. Ok, oiga, se habla de que podrían tomar la plancha del Zócalo, ¿es posible? Vamos a abarrotarlo, vamos a llenar. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Son miles los que abarrotan el centro histórico de la Ciudad de México. En toda avenida Paseo de la Reforma marchan en rechazo a la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Lo mismo señoras que niños, adolescentes y señores. ¿Dónde estás? ¿Haz en medio? ¿Haz en medio? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. La gente se te gusta y esos quienes son. Somos electricistas que defiendan la nación. Trabajadores electricistas o simpatizantes de diferentes sindicatos que se manifiestan este jueves en rechazo al decreto presidencial emitido por el presidente Felipe Calderón para desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El Paseo de la Reforma se llenó desde su cruce con Insurgentes, que fue de donde partió la vanguardia de la marcha con el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, al frente. Nacionales, las capitales de los estados, a los congresos, a las universidades, a las escuelas públicas, al campo, en todos lados. Vamos a lanzar nuestra política económica. Los contingentes marchaban con dirección al Zócalo capitalino, en donde se tiene previsto un mitin con discursos en el que hablarán diferentes líderes para manifestar su desacuerdo con el presidente Felipe Calderón.